Ya. Bien, hermanos, vamos a comenzar con el capítulo 10 y vamos a comenzar a tocar la cuestión de la continuismo o no continuismo de los dones espirituales. Ahora, subiendo su plan de estudios, no el plan de estudios, sino su guía para alumnos a la lección 10, vamos a ver que en la cuestión de dones milagrosos y la continuación de dones espirituales, existen, uh, bueno, lo he dividido en tres formas de percibir la cuestión. El continuismo pleno, que sería el pentecostalismo y carismatismo, el continuismo modificado y el cesacionismo pleno, cesacionismo en general. Bien, ahora, esos dos, en breve, el continuismo pleno, que es el punto de vista de los pentecostales, dicen que um, la dispensación apostólica no ha terminado y que no hay motivo que dones espirituales como los apóstoles y los primeros cristianos los experimentaron, no pueden continuar hasta nuestros días. Si no continúan, el problema es falta de nuestra fe y compromiso con el Evangelio o otros defectos espirituales, mayormente falta de fe. Así, según ellos, todos los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento y practicados por los apóstoles en el libro de Hechos, en particular, continúan hoy en día. El continuismo modificado quiere decir que los dones espirituales y milagros sí continúan, pero no con la intensidad y frecuencia como en la dispensación apostólica, sino porque estamos en otra dispensación, una dispensación post-apostólica, la dispensación eclesiástica, en que la iglesia ya ha sido establecida en la tierra y que las herramientas que existían para poner el cimiento o el fundamento de la iglesia no son las mismas herramientas que usamos para vivir en la casa. No. El cesacionismo pleno dice que los únicos dones espirituales que han quedado son fundamentalmente la predicación y la enseñanza, dones de predicar y enseñar. También pueden añadir consejería, pero pueden poner eso también dentro de la categoría de enseñanza, por ejemplo, o obra pastoral de enseñar. Pero básicamente son los únicos dones espirituales que existen y dones de lenguas, profecía, palabra de fe, palabra de ciencia, esos dones que vamos a mencionar luego, no existen, es decir, cesaron y están divididos entre ellos donde, en la cuestión de dónde terminaron o dónde quedaron. Unos dicen que cuando murió el último apóstol, que era Juan, o cuando
el canon de las escrituras fue completado alrededor del tercer siglo y cesaron luego. Ahora vamos a ver luego los argumentos sobre cada uno, cada punto. Y voy a proceder un poquito diferente basado en unas recomendaciones que recibí de los alumnos que debo permitir más preguntas, más, ¿cómo decir?, comentarios de la parte de los alumnos. Ahora, tengan preparados sus preguntas. Ahora, introducción aquí. Ya. ¿Dónde recae la carga de la prueba? Bueno, los continuistas, tanto pentecostales como moderados, insisten que no recae sobre ellos carga de prueba para probar nada, porque los dones espirituales se enseñan en el Nuevo Testamento. No dice en ninguna parte que los dones cesarían con los apóstoles, dicen los continuistas, y ellos argumentan que si los dones o milagros iban a cesar por algún motivo, que eso sería un acontecimiento tan monumental que algún apóstol lo hubiera profetizado, porque después de todo, Juan, por ejemplo, profetizó mucho sobre 7 iglesias en Apocalipsis 1 hasta 3. Así, bueno, básicamente los argumentos continuistas consisten mayormente en refutar los argumentos cesacionistas. Eso no quiere decir que los continuistas no tienen argumentos en sí, tienen un par de argumentos que podemos ver. Y yo lo he puesto aquí bajo el título La suposición apostólica. Ellos, eso es lo que dicen ellos, basado en 2 textos, 1 de Corintios 1, también 1 de Corintios 13. Dice en este texto, vamos a notar, poniendo su cursor sobre este texto, debe tener la ventana emergente. Dice, let's see, a ver. Un momentito, voy a poner. Ya. El testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera, noten esto, que nada os falta en ningún don. Hablando de los corintios. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, note que dice, ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El matiz de eso, dicen los continuistas, es que parece que Pablo estaba suponiendo o dando por entendido de que los dones continuarían hasta la segunda venida de Cristo, hasta su manifestación. Dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día
de nuestro Señor Jesucristo. Los continuistas insisten en que el concepto de o la frase el día de nuestro Señor Jesucristo es una frase usada en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, para describir la segunda venida y establecimiento del reino de Dios. Eso es una presuposición que dicen que el texto lo insinúa, es una insinuación, es un matiz, por ejemplo. Pero hay otras doctrinas que tienen esa clase de evidencia y el continuista dice que no vemos por qué no se puede tomar eso. Ahora, hay, hay un texto usado a veces por los cesacionistas, pero curiosamente los continuistas usan el mismo texto. Entonces, suena un poco cómico en ese sentido, de que ambos lados usan el mismo texto, pero en diferentes formas, diferentes partes del capítulo. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, otra parte, el versículo 11, voy a añadir eso. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora, dicen los continuistas no, dicen los cesacionistas que lo perfecto se refiere a la completación del canon de la Biblia, porque la Biblia es un texto, es un libro perfecto. Y una vez un cesacionista me habló cogiendo la Biblia y dice, ¿qué es perfecto? ¿Es perfecto o no? Y dije, bueno, el problema con eso es que en el contexto dice, por ejemplo, es que entonces, versículo 12, entonces veremos cara a cara. Y dije, lo perfecto, cuando lo perfecto viene, veremos cara a cara. Y dije, muéstrame la nariz en su Biblia. ¿Dónde están sus labios, sus orejas? Y, y dije, mire, la Biblia es perfecta, pero Pablo no está hablando de un libro, está hablando de una persona. Y una persona que conoceremos como Él nos conoce a nosotros. ¿Quién podría ser? Obviamente es Jesucristo. Así, el mismo texto dice el continuista que el cesacionista trata de usar para comprobar su punto de vista, se les recae encima y es una evidencia destacante, dice el continuista, de que esos dones, profetizar, lenguas, conocimiento especial, continuarán hasta la venida del Jesucristo. Y lo perfecto es el establecimiento del reino de Dios en la tierra, que también se explica en el capítulo 15 de Primera de Corintios también. Ahora, eso es
la interpretación de los continuistas. Ahora, a ver si hay preguntas, no hay en el chat. ¿Hay preguntas o comentarios Pastor, sobre esto? Ya. buenas tardes, Pastor Smalling. Mm. Una Sí. consulta. Entonces, para resumir este párrafo que acaba usted de comentar, eh, la posición del cesacionismo se centraría en que lo perfecto es el canon para el cesacionismo y para el continuismo lo perfecto es la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. No, el cesacionista dice que lo perfecto se refiere a la Biblia. El continuista dice que en el contexto luego dice, es decir, lo perfecto cuando viene, entonces veremos cara a cara. Así, la respuesta continuista es que sí, la Biblia es la perfecta palabra de Dios, pero ese capítulo no está refiriéndose a eso, sino a la venida de Cristo. Por tanto, suena o el matiz del texto o ¿cómo decir? La, ah, la lógica inferencial, dicen, um, indica que los dones continuarán hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, eso es la idea en general. No sé si he rasgado donde pica con su pregunta. Sí, Pastor, muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Otro comentario? Ok. Ahora, ya, ¿dónde estamos aquí? Ya, ya. En efecto, para resumir, ah, el continuista dice que ah, el cesacionista falta pruebas o evidencias escriturales para indicar que terminarían los dones espirituales o milagros. Y ellos argumentan de que tomen cualquier persona que nunca ha leído el Nuevo Testamento, que no sabe nada de la cristiandad, dele un Nuevo Testamento. Luego de que lea el Nuevo Testamento, pregúntale si ha encontrado algo en este texto que dice que no existen milagros hoy en día. Y nadie diría que sí. Nadie. Porque no hay tal cosa allí que dice. Pero eso no quiere decir que los ascensionistas no tienen argumentos, tienen algunos argumentos que valen la pena estudiar. Bien, ahora, um, el continuismo pleno, la perspectiva pentecostal. Tengo que mencionar su perspectiva es que el libro de Hechos es el modelo para toda la era eclesiástica hasta que venga Cristo. Repito eso, que el libro de Hechos es el modelo para la iglesia y su vida hasta la venida de Cristo. Bien, vamos a examinar luego esa presuposición, que es una presuposición que suena posiblemente aceptable, pero vamos a ver por qué no es tan aceptable. Y el continuismo moderado ahora. Um, Tengo que confesar
que mi parcialidad o mi sesgo en eso se inclina hacia un continuismo moderado. Pero voy a tratar de no aplastar los otros dos puntos de vista. Bien, se puede decir que continuismo moderado suena como una postura entre dos extremos, entre el pentecostalismo y el cesacionismo, que es o parece como una postura intermedia. Y eso, el moderado, tal como yo, no decimos que aceptamos eso porque es una postura más cómoda entre dos extremos. No, pensamos que hay razones lógicas, como decimos antes, hay lógica inferencial que indica esa clase de posición. Bien, ahora, ejemplo, señales y prodigios versus carismata. La frase señales y prodigios ocurre solamente en el libro de Hechos. Punto interesante. Ocurre un par de veces en las epístolas cuando Pablo se refiere a su ministerio de él. Pero fuera de eso, la frase señales y prodigios no se ve en las epístolas, por ejemplo, Romanos y Primero de Corintios, que hablan de los dones espirituales de forma milagrosas. De igual manera, curiosamente, la palabra carismata, palabra griega, que quiere decir dones espirituales, no ocurre en el libro de Hechos, solo en las epístolas. Ahora, es que decimos que una cosa es obvia por observación y por la historia eclesiástica, de que, ¿cómo explicarlo? De que vivimos en una época en que sí puede haber milagros de vez en cuando, pero durante la época apostólica, milagros y dones excepcionales ocurrieron con frecuencia y con una intensidad extrema. No vemos esa frecuencia y intensidad. Y en eso estamos en parte, el moderado está en parte de acuerdo con el cesacionista, que dice que según Efesios capítulo 3, la iglesia ha sido fundada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Bueno, los profetas y apóstoles ya murieron, el fundamento ya ha sido puesto y ya no necesitamos tales manifestaciones milagrosas. Pero el moderado dice, bueno, es como decir, ya el cimiento de la casa ha sido puesto. Ya que ha sido puesto, las herramientas para construir la casa o para vivir en la casa ya no son necesarias y podemos botar a la basura toda clase de herramientas. Lo que estamos diciendo es que las herramientas usadas para poner el cimiento
no son las mismas herramientas que usamos para vivir dentro de la casa. Puede haber un traslapo, sí, tengo un martillo pequeño aquí en la cocina por si acaso que necesita eso. Tenía antes una sierra que se usaba para construir la casa. Pero sí, un traslapo, pero básicamente viviendo en la casa no es igual no es la misma clase de vida que construirla. Um, Así, eso es una forma de lógica que el moderado usa. Y también hay muchas otras consideraciones que vamos a ver. Notamos en Primera de Corintios y en Romanos que los dones dentro de la iglesia local faltaban infalibilidad y autoridad. Las manifestaciones milagrosas de la parte de los apóstoles parece que constituían o incorporaban una autoridad especial apostólica. Y no vemos eso en las epístolas, cuando Pablo habla a los corintios. Aquí que uno u otro hable o profetice que los otros juzgan. Lo que vamos a entrar en eso un poco más. Así, lo que dicen el moderado es que el libro de los Hechos no es el modelo para la época eclesiástica. Las epístolas son el modelo porque los mismos autores indicaban por las epístolas que sirven para eso, porque como Pablo dijo a Timoteo, yo te escribo esas cosas para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es el baluarte de la verdad, cómo conducirte en la casa, etc. Las epístolas fueron escritas a los cristianos, a las iglesias, para que ellos sepan cómo conducirse y qué deberían creer y tener como doctrina. ¿Alguien está hablando? ¿No? Ok. Ahora, antes de entrar más en a ver, ya casi terminamos. Ya, vamos a terminar esta parte aquí. Cesacionismo pleno. Ellos, ellos creen que, que ciertos dones mencionados en el Nuevo Testamento no han cesado. Si estoy pronunciando eso correctamente. Eso incluye profecía, lenguas, interpretación de lenguas, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, dones de sanidades y don especial de fe, es decir, un don especial de fe muy sobrenatural. Ellos dicen que los que afirman tener tales dones hoy día están equivocados o autoengañados. No existen y no han existido desde la época apostólica o después de que el canon de las escrituras fue completado. Muy bien. Ahora, quisiera saber hasta este punto si hay preguntas o comentarios.
Pastor, Ujú. una pregunta. Es que acabo de escuchar que usted dice que el cesacionismo pleno cree que ciertos dones mencionados no han cesado. Eso dijo, ¿verdad? Am, sí, Pero estamos los hablando del cesacionismo pleno. estacionismo pleno quiere decir que esos dones que mencioné ya han cesado y no existen y no han existido. Ah, ok, Y ya, ya. O sea, no han existido y como no han no, existido, tampoco han cesado. han cesado, ya no existen, han cesado. Eso es Ya. porque se llaman cesacionistas, han cesado. Correctamente, correcto. Eso es la postura cesacionista. Ujú. ¿Ok? Ya. ¿Comentario o otra pregunta? ¿No? Ok. Estamos para terminar. Prueben, prueben los dones espirituales, la piedad. Ahora, Dios queriendo, voy a subir este texto en la pantalla. Quisiera que lo veamos porque es un texto un poco largo y no cabe en la pantalla, la ventana emergente. Ok, subiendo. Ahí está. A ver, compartir. Muy bien. Ahí está este texto. Note. Note aquí, es un texto que vale la pena ver. Note que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Um, muy bien. Noten lo que dice, algo sobre dones espirituales y personas que los manifiestan. Muchos, no algunos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Note lo que dice Cristo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, personas que profetizan, que echan fuera demonios y hacen milagros, lo hacen y nunca han conocido a Cristo. ¿Cómo sería posible eso? Bueno, podríamos pasar mucho tiempo hablando de esto dentro del estudio de la soteriología y todo, pero el punto que Cristo está diciendo aquí es que no hay sustituto por la santificación. Aparentemente, hay personas que tratan de superar sus pecados sin arrepentimiento o equilibrar o borrar sus pecados por medio de sus obras. Eso, eso es lo que Cristo, justamente, eso era el mensaje de Cristo hacia los fariseos, que ellos estaban tratando de borrar sus pecados por medio de sus sacrificios, de sus obras. Y no hay manera de borrar pecados excepto por el arrepentimiento. El arrepentimiento que consiste en venir a Cristo, poner su fe en Cristo, que quiere decir que, que indica que uno ya no está poniendo su fe en sí mismo. Bien, es arrepentimiento.
eran personas que nunca habían conocido a Cristo. No dice que fueron recaídos, que fueron una vez nacidos de nuevo y luego recayeron, sino dice que nunca os conocí. Así, ¿cómo explicamos que tales personas podrían hacer esas obras? Yo creo, yo sospecho que el secreto está aquí en la frase en tu nombre. Es decir, Dios apoya el nombre de Cristo, o Dios puede apoyar la aplicación del nombre de Cristo. ¿Entienden? Y cuando se ore por una persona, un incrédulo dice, ¿quién? Ore por la sanación en el nombre de Jesús de la persona. Dios puede respaldar esa oración para glorificar el nombre de Jesús. Esa es la manera en que explico yo este texto. ¿Acaso otros tengan otras explicaciones? Pero eso es lo que a mí me parece razonable. Ahora, hemos terminado la 10ª lección y quisiera saber si hay preguntas o comentarios sobre esas 3 posturas. Para continuar el estudio, tiene que tener en mente cuáles son esas 3 posturas. No, no hay más, no hay preguntas. Bueno, yo he hablado prácticamente sin cesar por 39 minutos. Es tiempo para tomar un descanso. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Estamos a las 9:40, prácticamente a las 9:50. Regresamos. Ok. Muy bien. Paramos 10 minutos entonces, hermano. Muy bien. Ahora, el cesacionismo examinado. He decidido añadir un capítulo examinando el cesacionismo porque es la postura más popular dentro de las ramas reformadas y otras ramas. Ciertas denominaciones arminianas también, como los nazarenos, también toman una postura cesacionista. Yo he pensado y estudiado esta cuestión desde unas décadas y he visto que los cesacionistas sí tienen argumentos que a la vista parecen muy fuertes, pero mirándoles más de cerca, he descubierto que no son tan fuertes como originalmente yo había pensado. Y por parte de eso yo he tomado una postura más moderada. Ahora, primero vamos a hablar de los aspectos positivos del cesacionismo. Primero, ellos tienen un compromiso muy fuerte con las escrituras. Ellos insisten en la doctrina de sola escritura. Es decir, que las escrituras son la única fuente para revelación en lo de doctrina y práctica general
cristiana. Ellos rechazan la doctrina de prima escritura. Prima escritura es la postura de la Iglesia Católica y en práctica la postura pentecostal. Aunque es raro oír un pentecostal decir yo creo en prima escritura, porque normalmente no tienen educación suficiente para saber la diferencia. Prima escritura quiere decir que la Biblia es la fuente, es la fuente principal, la primera, el primer fuente para revelación. Pero puede haber otras fuentes, tal como una profecía, tal como, etcétera. Una manifestación milagrosa de esa forma en que añade una interpretación a veces un poco extraña a las escrituras, pero sola escritura no acepta. Bien, los continuistas, como vamos a ver, creen en sola escritura, pero perciben eso un poco diferente de cómo lo percibe el cesacionista. Bien, también ellos señalan los peligros de revelaciones extrabíblicas, y eso es correcto. Es un asunto positivo que todo cristiano debe prestar atención cuando uno está haciendo una manifestación supuestamente de una revelación fuera de la Biblia. De eso nació el mormonismo, de eso nació el Islam, de eso nació sectas falsas como adventismo, por medio de revelaciones extrabíblicas, y son peligrosos. También ellos, los cesacionistas, señalan doctrinas erradas y prácticas dudosas del pentecostalismo, prácticas que pueden ser dañinas o peligrosas para la iglesia cristiana. Ahora, dones de señales, cuando hablamos de los dones que el cesacionista dice que han pasado, están refiriéndose a qué profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, milagros, dones de sanidades, lenguas, interpretaciones de lenguas, y se me olvidó añadir también un don especial de fe especial. Ahora, ¿cómo originó el cesacionismo? Para entender eso, tenemos que regresar a la Reforma. Ahora, no olviden el ambiente que existía en la época de la Reforma en Europa, en que la Iglesia Católica había evoluado a tal extremo que estaba repleta de supersticiones y de doctrinas extrañas que habían entrado por medio de supuestos santos. Y algunas cosas extrañas, por ejemplo, en el catolicismo existe lo que se llama los estigmata, es decir, supuestas milagrosas apariciones en un cuerpo humano de las llagas de Cristo. Y San Francisco de Asís creía o decía que había tenido eso.
supuestas estigmatas. También los milagros, um, los milagros de supuestos santos o apariciones de la Virgen han causado no solo superstición, sino idolatrías crasas contrarias a la palabra de Dios. Y a causa de eso, ese ambiente, los reformadores tomaron una postura o, como decir, una actitud o una mentalidad anti-místico, en contra de cualquier rastro de misticismo, y cuando ellos afirmaban sola escritura, estaban con eso afirmando antimisticismo de cualquier forma. Ahora, eso fue la influencia católica negativa que causaba, que era el trasfondo histórico de cesacionismo dentro de la rama reformada de los protestantes de la época, Calvino en especial, por ejemplo, no tanto Lutero, pero Calvino especialmente. Ahora, hoy, en nuestros días, en 1918, Benjamin Warfield escribió su libro Milagrosos Falsificados. Y eso es la segunda Biblia cesacionista, si puedo decirlo sarcásticamente. Eso es el libro, ¿cómo decir? Opus magno de los cesacionistas. Todo cesacionista lee ese libro, Milagros Falsificados. Warfield estaba reaccionando en contra de un pentecostalismo que había comenzado en 1906, es decir, los 12 años anterior, que tenía algunas manifestaciones que nosotros hoy en día no aceptamos. También había un movimiento en el siglo anterior de los milaritas que tenían manifestaciones dudosas. También los Quaker, que es una palabra en inglés que quiere decir agitarse. Ellos creían que cuando venía el Espíritu Santo les caía el Espíritu Santo, que comenzaba uno a temblar. Entonces eran los tembladores. Y Warfield reaccionó en contra de esas cosas y escribió los argumentos que son los argumentos destacantes de la postura cesacionista, se encuentran en ese libro. En nuestros días, hoy en día, el sucesor de Warfield, lo diría de esa forma, es Juan MacArthur, un pastor bautista en California de una iglesia muy grande, muy influencial, porque ha escrito muchos libros y su forma de enseñar en casi todos los temas de la Biblia son excepcionales. Es decir, a mí me gusta oírlo porque es muy absolutista, le molesta de nada lo que uno piensa de él. La prensa secular le detesta porque él habla la verdad del Evangelio y llama
llama las cosas como son, él llama el pecado como es. Y las cosas que están pasando en la cultura moderna, propagado por la izquierda extremista, homosexualismo y fornicación, pecados. Pero entonces eh, vale la pena si sus libros valen la pena. Son excelentes, pero es también un cesacionista a puntos de rabias, es decir, hablando de dones espirituales, del pentecostalismo, del carismatismo. um, a veces las formas en que se expresa son fuera de orden, seriamente fuera de orden, es la manera en que los critica. Y otros pastores que son igualmente secesionistas dicen que hay que bajar el volumen un poquito cuando está hablando de esas personas, porque los pentecostales no son diablillos andando por aquí y acá, son cristianos, acaso desfiados en muchas cosas, pero son cristianos, son salvos y creen en Cristo, entonces cuidado. Así, él tiene libros también, o dos libros sobre esa cosa. El caos carismático es su primer libro sobre dones espirituales y apoyando el cesacionismo. Y también Fuego extraño es el otro libro. Y si desean leer esos libros, existen en castellano. También tiene una serie de videos en YouTube. No sé si son traducidos todavía en castellano, pero si ustedes, si usted entiende el inglés suficiente para oír eso con subtítulos y todo, entonces tiene videos sobre esos temas. Ahora, vamos a Vamos a comenzar. A propósito, si hay preguntas o comentarios sobre esos puntos. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de los argumentos cesacionistas. Primero es la suficiencia de las escrituras. Ahora, déjeme corregir una errata, porque de otra manera lo olvido. Yeah. La suficiencia de las escrituras. Bueno, ellos dicen que aquí en el texto dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reducir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, las escrituras son suficientes para que necesita otra cosa. Ciertamente no necesita dones espirituales si ya tiene la palabra de Dios que le instruye en justicia, etc. Bien. También autenticación. Espero que esa palabra es correcta. Autenticación apostólica. Y eso se basa en 2 Corintios 12. Dice, por todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Dicen que el propósito de señales y prodigios realizados por los apóstoles
era para autentificar su ministerio y para establecer el movimiento cristiano poniendo su cimiento. Bien, una vez logrado eso, los milagros dejaron de ser necesarios. Bien, es para, es para autentificar a los apóstoles. Ya que no existen apóstoles hoy, entonces ya no hay necesidad de dones milagrosos o señales y maravillas. También no son necesarias y no existen. También contra la revelación continua. A ver, aquí vemos Hebreos 1, dice Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Es decir, los profetas ya no existen, Cristo ha venido, ha hablado y tenemos sus palabras en forma escrita, por tanto no necesitamos más profetas. Eso es su argumento. A ver, también Judas 3 dice a fin de este versículo, es necesario escribiros que contendéis arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El argumento aquí es que la fe aquí se refiere a ese cuerpo de doctrina y enseñanza en que consiste la cristiandad. Y una vez que eso ha sido dado una vez, entonces, ¿para qué hay más revelaciones? Eso es un argumento. También, argumento a base de abusos, se me olvidó a poner eso. Ellos dicen que dones espirituales, tales como los practican los pentecostales, esos conducen al desorden y a menudo a la entrada de falsas enseñanzas y problemas en la iglesia. Es su comentario sobre eso, su argumento sobre abusos. Bien. Ahora, esos son los argumentos principales. Básicamente hay tres: suficiencia de las escrituras, autenticación apostólica y contrarrevelación continua. Bien, ahora espero que podamos terminar esa lección. Posiblemente que no, pero vamos a continuar adelante. Ahora, ¿preguntas o comentarios? No, muy bien. Dijimos anteriormente que los argumentos continuistas consisten mayormente en refutar los argumentos cesacionistas, aunque como dijimos, los continuistas tienen un par de argumentos por su lado. En cuanto a la autentificación apostólica, según Hechos 14:3, y se me olvidó ponerlo en ventana emergente,
Ah, dicen que los milagros sí autentificaban a los apóstoles, pero eso no es la única cosa a que servían los milagros a autentificar. Según este versículo, autentificaba el mensaje de la gracia en sí, no una persona o no un oficio eclesiástico, incluyendo apóstol, porque había también otros que hacían milagros y no eran apóstoles. Note el versículo. Por tanto, si detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, noten, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Es decir, los señales y prodigios fueron dados para, para, um, para dar testimonio o para autentificar el mensaje de la gracia. La pregunta es, o la pregunta continuista es, ¿necesita el Evangelio hoy en día autentificación? Bueno, ese es su argumento. Um, bien, también otros como Esteban y Felipe realizaron milagros y no eran apóstoles. Así decimos, los del lado continuista dicen que este argumento a base de autentificación apostólica es un argumento, es una falacia de lógica. Se llama la falacia de extensión, que quiere decir suponer que un propósito elimina todo otro propósito posible. Es decir, el hecho de que sí autentificaban a los apóstoles, eso no quiere decir que no autentificaban a otras cosas que no pueden existir para autentificar el Evangelio hoy en día. Sí, me parece una falacia de lógica este argumento. Bien, en cuanto a um, la revelación continua, bien, es una falacia de definiciones. Es que el término revelación sí puede referirse a las escrituras y a la autoridad apostólica final. Pero también en la Biblia la palabra revelación se usa en un sentido no autoritativa de impulsos del Espíritu Santo para la edificación, exhortación y consuelo del cristiano y de otros cristianos por medio de él. Dice en la palabra, dice aquí en 1 Corintios 14:3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, un impulso del Espíritu Santo para edificar y exhortar una persona. También a otros textos, vamos a ver lo que son. Dice así, los profetas hablan dos o tres y los demás juzgan. Vamos a regresar a ese texto luego cuando estudiamos la profecía. Eso indica de toda forma que incluso dentro de las iglesias en la época apostólica, las profecías no eran infalibles, no eran autoritativas. No hay, el continuista está argumentando que no hay
autoridad en manifestaciones de dones espirituales, aunque existen, porque existen solamente para edificación y exhortación y consuelo. A ver, lo que tenemos en 1 de Corintios 14:13. Ya, vamos a continuar. Vamos a ver, suficiente. A ver lo que tenemos. Suficiencia de las escrituras. Ya. Estaba hablando con un pastor reformado, muy cesacionista, y él dijo, ¿qué falta en la Biblia para que necesitemos más revelaciones? ¿Qué falta en la Biblia para que necesitamos otra cosa que la palabra? Y la respuesta a esto es eso. ¿Qué le falta a la Biblia para que practiquemos la oración o tomar la Santa Cena? Si tenemos la Biblia y por tener la Biblia ya no necesitamos dones espirituales, ¿por qué no podemos decir, tenemos ya la Biblia, ya no necesitamos la Santa Cena? Ambos están en el mismo libro, 1 Corintios, y ambos fueron abusados por los corintios, y Pablo no votó ni uno ni otro, sino simplemente expresó de cómo practicar la Santa Cena correctamente, cómo practicar los dones espirituales correctamente. ¿Qué falta en la Biblia para que necesitemos otra cosa? Bueno, ¿qué falta en la Biblia para que tengamos que practicar la Santa Cena? Bien. Ahora, hay una falta de lógica aquí. Es por eso que tengo dudas en lo de este argumento. Supongamos que uno tiene en las manos dos libros. Un libro es una novela. El otro libro es un manual de jardinería. Ahora, esos son dos libros de formas bien diferentes, de propósitos diferentes. La novela existe para entretenimiento. Eso es su único propósito. Es decir, leyendo la novela en sí cumple con su propósito. ¿Entienden? Una vez leída la novela, ya, terminado su propósito. No es igual con el manual de jardinería. Leyéndolo, no cumple con su propósito. No es, es decir, la novela es suficiente en sí por su lectura, o incluso por su estudio, si quiere. Um, el manual para jardinería no es suficiente en sí de la misma manera que la novela, porque aunque lo has leído todo el manual, su propósito no es cumplido hasta que te levantas y vas a crear un jardín. Si no practica la jardinería, entonces no sirve, porque no está cumpliendo su propósito. Entonces, la Biblia semejante a cuál de esos dos libros, una novela o un manual. Me parece un manual. Tiene un manual. Podemos decir la Biblia que en ese sentido, tengo que decirlo cuidadosamente porque podría ser malentendido. Hay un sentido en que las escrituras no son
suficientes en sí, si estamos pensando que todo lo que tenemos que hacer es leerla, estudiarla, para saber cuál es la buena doctrina. Hay cosas que debemos hacer. Tenemos que practicar la Santa Cena, tenemos que practicar la oración, tenemos que practicar cultos, tenemos que practicar dones espirituales. Eso es la forma de argumento continuista que el continuista usa para tratar de refutar el argumento cesacionista. Ahora, Ahora, cuando estaba estudiando esos asuntos hace años, muchos años ya, me di cuenta que hay huecos en los argumentos cesacionistas y me parece que aunque esos argumentos pueden tener o tienen cierta validez hasta cierto punto, me parece que traen o llegan esos argumentos o impulsan estos argumentos más allá de la lógica misma. Y como dije en mis apuntes aquí, que a veces suena como un castillo de naipes construido de falacias de lógica y puestas sobre una plataforma de miedo a pentecostalismo. Ahora, el miedo a pentecostalismo tiene cierta validez. Temo el pentecostalismo. Me recuerdo en Ecuador, en una de nuestras iglesias, uno de los ancianos me contó una vez cuando estaba de visita a esa iglesia que habíamos ayudado a fundar, porque estuvimos viviendo en el capital. Y él dijo, mira, vino un hombre a la iglesia asistiendo un par de veces y él comenzaba a decir a personas en la iglesia que él había venido para traernos el Espíritu Santo. Y él dijo, me di cuenta que era pentecostal y dije, hermano, no somos pentecostales y tú no has venido para traernos el Espíritu Santo, ya tenemos el Espíritu Santo, gracias. Si continúas hablando de esa forma, no regresa. Entonces el hombre no regresó. Bueno, abusos. Ahora, es por eso que puse el miedo cesacionista. Es decir, a mi parecer, el cesacionista, su base realmente es temer el pentecostalismo. Bien, el problema, como vamos a hablar de eso luego, cuando uno habla de dones espirituales en cualquier grupo de cristianos, hay un problema psicológico. Es que parece que el único modelo que la gente tiene para dones espirituales, en comillas, es el pentecostalismo, que es un modelo muy malo. No tenemos a veces buenos modelos de personas o iglesias que practican dones espirituales de una forma moderada y de acuerdo con las escrituras. Sí, eso me parece la base real de un cesacionismo absolutista. Una cita del Dr. Walter Martin que me gusta aquí. Él dice, eso es algo que lo oí decir en una reunión. No es sus palabras exactas, pero porque no los apunté por escrito, es algo que dijo, no en uno de sus libros. Walter Martin, a propósito, antes era
la autoridad más destacante en el mundo sobre sectas falsas. Y estaba hablando en una iglesia, ah, ah, Asambleas de Dios. Y yo fui a la iglesia porque me gustaba oír, me gustaba su literatura. Y él dijo, yo no soy pentecostal, no hablo en lenguas. Sin embargo, eso no significa que vaya a ser engañado para sostener una perspectiva que es irracional, históricamente falsa y contraria a la exégesis bíblica sana. Um, Ahora, cuando yo me presenté a mi presbiterio para ordenación, estaba haciéndome preguntas sobre mi postura en lo de dones espirituales y yo cité esa cita de Walter Martin y dije, eso es básicamente el concepto que yo tengo del asunto en general. Um, Muy bien, a ver si hay faltado algo en mis apuntes. Vamos a hablar más de la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Luego, sobre dones en general. En general. Ya, eso es lo que quise mencionar. Um, los cesacionistas usan esta frase dones de señales para indicar, para decir que ciertos dones como profecía, como palabra de ciencia o lenguas, señalan milagros. Es decir, son milagrosos en sí y que no necesitamos más señales porque tenemos la Biblia como nuestra señal. Pero el continuista dice que no hay autorización bíblica para categorizar los dones espirituales de esta forma. Pablo los mezclaba con enseñanza, con profecía, con predicar, con lenguas, y los mezclaba como si no estaba poniéndoles en algún orden específico. Sí, ciertos ministerios en su importancia, en capítulo 12, sí, pero cuando hablaba de dones espirituales, parecía que estaba sacándolos de la mente así, en general. Uy, oh, no me diga, ya, he hablado por los codos. Vamos a tomar unos minutos más, un par de minutos más, porque ustedes me deben un par de minutos más, porque la mayoría llegan tarde. Hay preguntas, comentarios. No hay preguntas ni comentarios. ¿No? Ahora terminamos con una oración. Ya. A ver, ¿quién tiene un semblante de voluntario esta noche? ¿Mm? Giovanni, ¿me puede orar para terminar? ¿Acá, pastor, se escucha? Sí, Ya, sube. Ya, hermanos queridos, oramos al Señor. Eterno Señor, en esta tarde le damos gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar, Dios mío, aprendiendo de tus hijos, Señor, estas maravillas de tu palabra. Dios mío, danos entendimiento cada día para poder aprender. Abre, Señor, nuestro entendimiento, inteligencia,
Dios mío, para que podamos comprender las bellezas de tu palabra. Señor, abre nuestro espíritu, Dios mío, para que cada día podamos crecer, como dice el apóstol Pedro, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Hijo, Señor, que tú le has dado, Dios mío, este don de poder enseñar con tanta claridad, Dios mío, cada lección. Yo te pido que cada día le des de tu gracia, que tu gracia esté sobre su vida, sobre su hogar, su familia, Dios mío, y así sobre cada uno de los que estamos aquí, Dios mío, como discípulos aprendiendo a los pies de un maestro. Tu bendición para cada uno de los presentes, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hasta la semana entrante. Feito, bendiciones.